O sea, eso no tiene nada de malo. Es una analogía instantánea. Pero entré para Pero me explicar, imagino que traes la solución, ¿verdad? entré para explicarte mi postura. Para explicarte mi postura, vuelvo y digo. Y creo que lo que te voy a decir, que por cierto, en mi canal yo hice un short explicando esa palabra. Por ejemplo, y yo, o sea, no, lo que hice no fue así al azar. O sea, investigué un poquito de lo que se puede investigar. ¿Verdad? Por ejemplo, la palabra nuevo pacto, la palabra nuevo pacto ocurre 23 veces en el Nuevo Testamento en 11 versículos. Y la frase nuevo pacto exacta 10 veces. Y como expliqué en el short que tengo en mi canal, Ministerio Ecoprofético, tenía el mismo problema que tú tienes con la frase nuevo pacto. Y es la siguiente, que siempre que dice nuevo pacto, en hebreo es Brit Hadashah, que es nuevo pacto. Por lo tanto, yo decía, ¿de dónde sacan pacto renovado? ¿De dónde sacan eso? Ahora, lo entiendo de esta manera. Yeshua, Jesucristo, hace el nuevo pacto porque Israel quebranta el pacto que había anterior. Y es renovado porque ese nuevo pacto se está haciendo con Israel y con Judá, que fueron los que recibieron el nuevo pacto. ¿Por qué es un pacto renovado? Porque se renueva la alianza del pueblo de Dios con Dios. Y entonces puedes utilizar ambas palabras, porque es un nuevo pacto donde Jesucristo, a través de su sangre, renueva, restaura la alianza de su pueblo con Dios. Eso no se puede refutar, porque eso es lo que sucede. Y entonces, ¿cuál es la base de eso? Bueno, pues entonces podemos leer lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 18 y 19. Lo voy a presentar, si te parece. Segunda de Corintios, capítulo 5, 18 y 19. En adelante. Pero para empezar, me estás diciendo que la palabra Brit Hadashah significa nuevo. Sí, pacto nuevo o nuevo pacto. Ok. Pero vuelvo y te digo, ¿con quién Dios hace ese nuevo pacto? Jeremías 31 es claro y te dice que ese nuevo pacto se hace con Israel y con Judá, que fueron el pueblo que tenía el pacto anterior. O sea, que en palabras sencillas, Jesucristo viene a reconciliar a su pueblo con Dios. Por lo tanto, cuando Jesucristo hace el nuevo pacto, renueva esa alianza que se había quebrantado. Así de sencillo, no es nada complicado. A ver, despacio, hagámoslo despacito. El pacto anterior se había quebrantado, ¿verdad? Exacto, al quebrantarse ese pacto, entonces es necesario hacer un nuevo pacto. Pero ¿para qué se va a hacer el nuevo pacto? Para restaurar, para renovar la alianza del pueblo de Dios con Dios. Pero el problema es la ruptura del antiguo pacto. No sé si estamos de acuerdo con eso. La ruptura del antiguo pacto genera un nuevo pacto. ¿Qué problema con eso? Lo que te quiero explicar es que tú dices, no, que no es renovado, que no es renovado. Lo que se está renovando es la alianza. Pero ¿cómo se renueva? Con el nuevo pacto. La renovación ocurre con el nuevo pacto. Ok. Si la renovación ocurre con el nuevo pacto, quiere decir que sí es nuevo pacto, ¿verdad? Pues claro, no es el otro. Es nuevo pacto.
Ok. Pero eso no significa que el pacto son unas cosas, las leyes son otras. No, yo te entiendo, yo Por te si estoy acaso, entendiendo, por si ya acaso. sabes, no hay problema, pero es nuevo pacto. Ahora, el pastor que acabo de presentar, él dice que no es nuevo, porque acaba de quitarle la hoja que dice Nuevo Testamento. No, lo de la hoja ya tiene, es otro significado teológico, Adolfo. Y es que psicológicamente, al poner esa página en el medio de la Biblia, Ujú. lo que te está diciendo es, mira, de aquí para atrás, para adelante, es lo que tú tienes que enfocarte. De aquí para atrás, olvídalo. Eso es lo que esa página en el medio de la Biblia, lo que provocó fue eso. Psicológicamente, le estaba diciendo a las personas que leían una Biblia, comienza a leer por el libro de Juan, por ejemplo. Y cuando tú vas a leer el libro de Juan, en Juan 1:1, la Biblia dice, en el principio era el verbo. Entonces, el Evangelio de Juan te está diciendo, en el principio. ¿Cuál principio? El principio de Génesis. Por lo tanto, el cristianismo, cuando el cristianismo le dice a un recién convertido, le da un Nuevo Testamento y le dice, comienza a leer el libro de Juan, y ese nuevo creyente comienza a leer ese Nuevo Testamento que acaba de recibir, el Nuevo Testamento le dice, en el principio, pero ese nuevo cristiano lo que tiene es un Nuevo Testamento. Le dieron la mitad de la Biblia. Eso es una práctica del cristianismo, Eso lamentablemente. es un problema Lamentablemente está aparte. mal. Es un problema aparte porque lo que tenemos que determinar es si el pacto es nuevo o no es nuevo. Si es nuevo pacto, obviamente tenemos que las leyes del antiguo pacto no rigen en el nuevo pacto. Lo que sí rige es la ley de Dios, que no son las leyes del antiguo pacto y que no son las y que sí son las leyes en el nuevo pacto. No sé si se entendió ahí. Bueno, La ley de Dios ahora sí que yo no te trasciende los entiendo, pactos. porque la discusión es si es nuevo pacto. Yo te estoy diciendo que sí, que es un nuevo pacto. Bueno, entonces está Ahora, equivocado este no, pastor. espérate, pero ahora lo que tú no entiendes es por qué Raíces Hebreas dice renovado. Y eso es lo que yo te quiero explicar. Decimos que es un pacto renovado porque se renueva la alianza con Dios. ¿Cuál alianza? De Dios con su pueblo, con su pueblo Israel. Pero ¿cuál es la alianza? Dame los textos para ver la alianza y que se renueva ahora. ¿Cómo que cuál es la alianza? El primer pacto, ¿con quién fue hecho? ¿Con quién? Con Israel cuando salió del pueblo de Egipto. No, En el Sinaí. no. Ese no fue el pacto de alianza que Dios hizo con Israel. Sí fue el pacto dado por escrito, pero no fue ese el primer pacto. Eso es lo que te quería decir. El pacto que Dios hizo con Israel en el desierto, en el Sinaí, ¿cuál fue, Adolfo? No es el primero. No. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel? Fue uno de los pactos con Abraham. Fue uno de los pactos con... El pacto de Abraham y el pacto del Sinaí es parte de la promesa que Dios le dio a Abraham. No, son Acuérdate dos. que los pactos van... yo lo veo así, de esta manera. La promesa de Abraham, que es Génesis capítulo 12, sí, es un desarrollo. El pacto de Abraham es el comienzo. Es la punta del iceberg, por decirlo así. Porque Dios dice en ese pacto de Génesis capítulo 12, te voy a bendecir a ti y de ti saldrá una nación y de esa nación va a ser bendita todas las naciones del mundo. Estamos hablando del mismo pacto. Tú no puedes decir, no, que el pacto de Abraham es distinto al pacto del Sinaí. Bueno, es un pacto que está desarrollando. Escúchame. Es un pacto que se va desarrollando a través de la historia. Eso no es cierto. Abraham recibe dos pactos. Ok, pues entonces ilústrame tú. ¿Cuáles dos pactos recibe Abraham? El de la circuncisión. De Génesis 12 a Génesis 17:8 es un pacto. Ese pacto es unilateral.
El Yo creo, pacto no tiene, pero déjame que me dijiste que te... yo creo que estás confundido. Yo creo que confirmación del pacto no significa que Dios le está haciendo dos pactos con Abraham. Es el mismo pacto que Dios. Bueno, que te explique. Déjame que te explique. Busca la Biblia. La tengo aquí. Dale. De Génesis 12 a Génesis 17:8 tenemos un pacto unilateral. Tenemos un pacto que no tiene condicionante por obras, es por pura gracia. Tenemos un pacto que realmente nos ejemplifica lo que pasará a futuro. Tenemos un pacto que no es la circuncisión. De hecho, Abraham lo recibe incircunciso. Decime una cosa, ¿cuánto tiempo pasa de Génesis 12 a Génesis 17:8? Déjame ver si leo el texto y te puedo decir cuánto tiempo pasa. Génesis, bueno, pero si dices que es un solo pacto, tendrías que saber eso. No, espérate, pero no así. Te lo voy a decir. Por ejemplo, si querés te lo digo. Espérate un momento. Cuando estamos hablando de Génesis capítulo 12, Abraham tenía 75 años. Sí. ¿Y cuántos años tenía en Génesis 17:8? Cuando se circuncida, tiene 99. Estamos hablando que pasaron 24 años, si es eso lo que tú quieres saber. A ver, sí, pero hay un tema. Por eso te estoy explicando. En Génesis 12 a 17:8 pasan 24 años de gracia. Es un pacto unilateral. Todas las promesas son dadas a Abraham en la incircuncisión. Todas las promesas. Te daré a ti, tus hijos serán como las estrellas del cielo, incontables como la arena del mar, te bendeciré, en tus simientes serán benditas todas las naciones. Todo eso, y recordemos que tenemos que tomar en cuenta la simiente, obviamente. En ti y en tus simientes serán benditas todas las naciones. Ese pacto es un pacto, perdóname, voy a quitar ese ruido que me está... Uf. Sí, ahora se escucha mejor. Horrible, 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 horrible. Todas las bendiciones incondicionales, unilaterales, se le fueron dadas a Abraham por 24 años en la incircuncisión. Luego, en Génesis 17, al principio, se le vuelve a decir que se le bendecirá y se le dice que se le cambia el nombre. Escucha bien. A Abraham se le cambia el nombre en la incircuncisión. ¿Ok? Ahora, el espacio de 24 años, ya finalizando ese periodo de tiempo tan largo, por cierto, termina en Génesis 17:9, donde, por cierto, se le manda a circuncidar. Se le manda a que circuncide a sus siervos, a sus hijos, a todo el mundo. Ya este muchachito, el hijo de él, ¿cómo se llama, por cierto, el primer hijo de Abraham? Ismael. Ismael es circuncidado y a Sara se le cambia el nombre ya en el pacto de la circuncisión. ¿Qué exégesis estoy haciendo yo acá? La misma de Pablo, porque Pablo hace una distinción. ¿Cuándo se le dieron las promesas? ¿En la incircuncisión o en la circuncisión? Sí, pero aunque Pablo está haciendo... Esa distinción tenemos que hacerla, Anthony. Okay. Escúchame, aunque Pablo está haciendo esa diferencia o quiere hacer eso, al igual que tú, eso no significa de que Dios haya hecho con Abraham dos pactos. Pero escucha. Un solo pacto que Dios hizo con Abraham. Okay. Lo que pasa es que en el 12 todavía Dios no ha hecho pacto con él, sino que le dice el pacto. Ya en el capítulo 15, Dios le promete un hijo, porque ese hijo es parte del pacto. Sí, pero ¿cuándo se lo promete? ¿En la circuncisión o incircuncisión? Déjame explicar. Es el mismo pacto del 12. El Señor le está mostrando a Abraham, según va pasando el tiempo, los elementos que hace falta para que el pacto que él le prometió en Génesis 12 se cumpla. No. Dame un condicionante. Y no es hasta Génesis capítulo 17 donde Dios entonces hace el pacto a través de los sacrificios cuando le dice a Abraham,
búscate X o Y animales, pícalos por la mitad y preséntamelos ahí. Y es ahí donde Dios realmente hace la ceremonia del pacto con Abraham, cuando ya le había prometido la tierra y le había prometido a su hijo. Dame un condicionante. Y ese pacto es unilateral. No. Por esa razón, termino con esto. No puede ser unilateral. Por esa razón, aunque Israel haya sido infiel y falló y pecó y quebrantó el pacto muchas veces, por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios tenía que cumplirle a Abraham lo que él le prometió. Dame un condicionante para pacto entre Génesis 12 y Génesis 17:8. Cuando tú dices, cuando tú dices condicionante, háblame, tú sabes, como, porque yo no soy licenciado como tú. ¿Qué tú quieres? No, yo tampoco ¿Por qué sé razón? nada. Mira, Yo soy hijo de Dios. desde Génesis 12 hasta el 17 no hay ninguna ceremonia de un pacto, porque todos los pactos se tienen que hacer, se ratifican con sangre. Solamente hasta después de Génesis 17 es que tú ves los sacrificios, no antes. Escúchame entonces. Tener razón en que los pactos se ratifican con sangre. Tener razón en eso. Pero la ratificación de un pacto vino hasta hace 2000 años. La sangre del Mesías es la ratificación de un pacto. Y la ratificación del otro fue hace más de 4000 años, básicamente. Y técnicamente hablando, mira esto. Sí. Nadie puede sacar a Israel de la ecuación. ¿A cuál ecuación me estoy refiriendo? A la ecuación de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Yo lo sé, Porque la promesa del pacto que Dios hizo con Abraham tiene tres partes. Tiene la parte personal de Abraham, pero tiene la parte nacional con el pueblo de Israel y tiene la parte universal cuando Dios dice a través de ti y a través de tu nación serán benditas todas las naciones de la tierra. Y desde Abraham hasta Yeshua estamos hablando del mismo pacto. No estamos hablando ni de dos ni de tres pactos. A ver, vamos a entrar en materia entonces. ¿Me puedes dar un condicionante? A ver, entre Génesis 12 y Génesis 17:8, algo que diga, si no cumples con esto, no recibirás las promesas o las bendiciones. Dame un condicionante parecido a ese. ¿Dónde está el condicionante? El condicionante está en Génesis capítulo 17, versículo 1. A ver, ¿cuál es? Donde Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Esa es la condicionante que te puedo dar, porque esa es la condicionante que está en la palabra. No sé cuál otra condicionante tú quieres. Yo te voy a dar un condicionante real. Dios le decía a Abraham que camine en santidad. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y qué dice Génesis 17:13? Entonces, después de ahí le da la circuncisión. 17:13, lo voy a buscar. O 14, una de esas dos es. Ok, Génesis 17:13 dice, o 14, ciertamente el nacido en tu casa y el adquirido con el dinero, ahí habla de la circuncisión, será circuncidado, así estará mi pacto en su carne por pacto eterno. Y el 14 dice, y el varón incircunciso que no esté circuncidado en la piel de su prepucio, esa persona ha estimado en nada mi pacto, será expulsado de su pueblo. Detengámonos ahí. La condicionante es la que te dije. Número 1, Abraham tenía que andar en santidad conforme a los preceptos y a los estatutos de Dios. No es eso lo que dice. Como señal del pacto, Dios, el Eterno, le da la circuncisión. Te voy a decir, bueno, ahora te voy a decir que en Génesis 17:14 hay un condicionante real. Condicionante que no existió durante 24 años. En 24 años atrás se dieron las promesas en la incircuncisión y sin un condicionante real.
Cuando estás hablando de Génesis 17:1, dice, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró. ¿Dónde está el condicionante ahí? Porque no le dice, si no eres perfecto, no te daré nada. No le dice eso. Es como que digamos hoy en día en el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Hay un condicionante ahí? No. Un condicionante real no lo hay en el Nuevo Testamento, porque nosotros si lo amamos, guardamos. Si tenemos fe, hacemos, pero la salvación es por gracia, por fe. Entonces, en Génesis 17:9 en adelante cambia absolutamente todo. Incluso te voy a preguntar algo. ¿Por qué le cambia el nombre a Sara después de la circuncisión y no antes? Yo creo que antes no se había efectuado todavía el pacto. Por eso es que el cambio de nombre, tanto para Abraham como Sara, es después que se hace en realidad el pacto. No. Abraham se le cambia el nombre antes de la circuncisión y el cambio de nombre ya sabes que es muy importante, leámoslo. Es cambio de identidad, por eso eso es lo que significa en la Biblia. Vamos Por a ver. ejemplo, cuando Abraham, cuando Abraham cruza el río Éufrates, ya no se ve como un gentil, sino que Sí. se le llama el hebreo. ¿Por qué? Porque desde el momento que Abraham deja a Ur de los Caldeos, ya Abraham dejó de ser gentil. ¿Por qué Para, se le cambia el para nombre ir a en Abraham? busca del Dios verdadero. Por eso te digo. Génesis 17:5. Y ya no llamarás más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres. ¿Por qué a Abraham se le cambia el nombre antes de circuncidarse y a Sara se le cambia el nombre después de que su marido se circuncida? Es que en el Decime eso, capítulo, es muy importante saber eso, Anthony. es que en el capítulo 17 es cuando se efectúa el pacto. 17:9 al 14. Pero en general, capítulo 17 es donde se efectúa la ceremonia del pacto. Por lo No, no, tanto, no. ahí puede entrar el cambio de nombre, el cambio de identidad, tanto para Abraham como para Sara. Así de sencillo, no compliquemos No, la no es cosa. sencillo porque el capítulo Porque el 17, cambio de nombre no fue en Génesis 12, ni tampoco fue en Génesis 15. En Génesis 15 le fue dada la promesa del hijo. Y en Génesis 12 se le da la promesa de una tierra que él ni siquiera sabe cuál es. ¿a los cuántos años después de la promesa nace el hijo? Ok, cuando prácticamente a los 24 años, porque Ismael tenía 16 años cuando nace Isaac. Entonces faltaban no 24 años, ¿no? Faltaba mucho, mucho menos. Te pregunto eso porque de hecho Sara intenta cumplir la promesa por su propia fuerza. Ella le dice, aquí está mi sierva, tómala, Ahí porque ella está, conocía la promesa que Dios le porque había hecho, pero decía, ya han pasado 11 años y no veo nada. 10 años, para ser un poquito más exacto. Casi 11. Ok. Y no pasaba nada. Por eso que te Sara, digo, la promesa de Génesis 15 hasta Génesis 17, estamos hablando de ese lapso de tiempo. Desde que salieron a Génesis 15, que está la promesa, todavía de Génesis 15 a Génesis 17, creo que ha pasado un tramo de tiempo bastante largo. ha pasado un tramo largo, pero por eso te digo, esto tiene una lógica detrás. Sara intenta alcanzar la promesa por su propio esfuerzo. ¿Qué te dice eso? Ese es un pacto precisamente del Sinaí, es el pacto de la circuncisión, es condicional, es por obras, la misma fuerza humana intentando salvarse, lo que nunca pudimos conseguir. Sara es Agar cambiada de representa eso. nombre Agar después representa porque eso. ella representa uno de estos dos pactos. Sara representa el pacto de obras, como también el apóstol Pablo lo toma de esa manera. Agar y Sara representan los dos pactos, pero en este sentido y en este punto específico, Sara es representando a uno de los pactos, que es el pacto por obras. Y No, no. Sara, por la Agar, fe y por la Agar, gracia,
permiso, Agar es el que representa el pacto por obras. Agar. Sara representa al pacto de la promesa. Yo te entiendo. Okay. Pero Sara representa el pacto de la promesa por la fidelidad de Dios, porque ella por sus propias obras intenta hacer las cosas y por eso su nombre es cambiado después de la circuncisión. Estamos siendo, obviamente, muy profundos en este tema y eso es lo que intento siempre, profundizar, Okay, porque mira, el punto es que no eran dos pactos, eso está claro. bueno, yo te estoy explicando por qué sí son dos, pero sí. Es un solo pacto. Entonces, cuando tú dices, no, que en la Biblia, escúchame, cuando mucha gente dice, no, que en la Biblia hay muchos pactos, que es cierto, cierto. Por cierto, hay muchos pactos en la Biblia, pero tenemos que entender, como yo lo veo, y no, nadie tiene que estar de acuerdo conmigo, yo veo que todos los pactos que Dios haya hecho en su palabra, todos los pactos desembocan en Yeshua, porque Yeshua es el cumplimiento O de sea que todos te los tenés pactos. que circuncidar el prepucio, literal. ¿Por qué razón? Porque si no, no entras al pueblo. No No, puedes ser parte del pueblo ni no, celebrar Pesaj, que básicamente es en Cristo. no, la sangre del Mesías es lo que me da entrada al pueblo, no la circuncisión. Ok, pero entonces no es el mismo pacto, porque el pacto de la circuncisión te dice muy claramente que tenés que estar circuncidado para mantenerte en el pueblo, Pues, clarísimamente, y que si okay, sos descendiente de Abraham, te tenés que circuncidarte. Ya los okay, extranjeros son pero otros temas. mírate esto, tú hablas de la circuncisión, pero lo que Sí. estamos en el Mesías, tenemos que entender que ahora la circuncisión está vigente, pero en un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque, ¿Pero por qué? te explico. Colosenses capítulo 2, versículos 10 al 12, nos explica cómo se efectúa ahora la circuncisión. La circuncisión Sí, se efectúa a través del bautismo en el nombre de Yeshua. pero ¿Por entonces qué, está siendo por inconsistente, qué Anton. razón? ¿Por qué razón? Porque ya estaba profetizado y estaba predicho desde la Torá que la circuncisión del corazón se tenía que efectuar. Ahora mismo, en el presente, toda persona circuncidada, por decirlo así, judía, Tenés un grave israelita, problema ahí. del pueblo de Israel, que esté circuncidado en la carne, tiene que circuncidarse del corazón. ¿Cómo hacen eso? Cuando aceptan a Yeshua el Mesías. Sí, pero la persona de Abraham tenía circuncidado el corazón y también la carne. Exacto, los dos. Pero Entonces, ahora, ok, por eso es que te dije, yo no te dije que la circuncisión está abolida, no te dije eso. Lo que te dije es que la circuncisión ahora se efectúa de una manera distinta. Cuando uno se bautiza en las aguas, en el nombre de Yeshua, está dando testimonio de que su corazón ha sido circuncidado. pero Y entonces, la base bíblica para eso es Colosenses capítulo 2, sí, versículo 10, 12. yo sé que hay bases bíblicas, Gálatas 5 también es muy claro, pero entonces no es el mismo pacto, porque el pacto del que me estás hablando es de la circuncisión, que de hecho es pacto y es señal. Este pacto te dice muy claramente que te tendrás que circuncidar al prepucio. Y si no te lo estás circuncidando, estás siendo inconsistente. Y yo te diría que está bien que no te lo circuncides, pero entonces replanteate el por qué razón pensás que es un solo pacto cuando realmente no te estás circuncidando. Yo creo que tu conciencia te dice, no te circuncides, Anthony, ok. De hecho, yo te aconsejo que nunca te circuncides. Porque es que la circuncisión, si vamos a cumplir el mandamiento, yo no puedo cumplirla. Porque el mandamiento es claro, dice que todo varón de 8 días de nacido será circuncidado. No, Abraham no se circuncidó a los 8 días, ni su hijo Ismael tampoco. Bueno, pero ¿cuándo fue que Dios le dio el mandamiento? O sea, hello. Sí, O sea, no vamos a tomar el pero ejemplo ¿cuándo de te lo dio Abraham. a ti? ¿Cuándo lo entendieron? ¿Cuándo entendieron el mandamiento? En ese momento te podés circuncidar. Porque si Abraham entendió hasta 24 años después de que le habló Dios y le dice circuncídate, pues entonces él hasta ese momento recibió esa revelación de circuncidarse. Entonces, no me parece buen dato el que te tenías que circuncidar a los 8 días, porque entonces te preguntaría, ¿tenés hijos varones? Ya son mayores de edad. Y si los tenés, ¿por qué no los circuncidaste si pensás así?
No, porque en aquel momento no tenía el conocimiento que tengo ahora, pero si yo llegase a tener un hijo ahora, yo no tendría problema con circuncidarlo al 8º día. Yo no te lo aconsejaría. ¿Por qué no? O por lo menos escuchar lo que tengo que decir respecto a la circuncisión, analizarlo y no te apresures. Por, Eh, por ejemplo, realmente, mira, los católicos bautizan a los bebés chiquitos. El pueblo de Israel circuncida a sus hijos al 8º día. pero los católicos son grandes ignorantes. No Esos creo que tipos son esclavos. no hay ningún problema con eso. Si uno cumple con el mandamiento, como la Biblia dice, que todo varón sea circuncidado al 8º día, Ok, ¿por qué estoy condenando a mi hijo si estoy cumpliendo con un mandamiento de la palabra? es que lo estás condenando porque no es ese el pacto en el que vivimos. Si pensás que es un solo pacto, te doy la razón, pero si logras entender algún día que son dos y que el de la circuncisión no es el pacto del Mesías ni la ley de Cristo, entonces sí estarías en graves problemas. Tu hijo no va a pagar porque tu hijo es totalmente inocente. La circuncisión de muchos sirve. Si el niño ya se circuncidó sin saberlo, lo circuncidaron, el niño no tiene problema. Tal vez tu persona podría tener algún problema. No estoy seguro si una persona que circuncida a su hijo va a tener realmente un problema en sí mismo, porque es él el que lo está circuncidando. Como decir, un católico que bautiza al niño, el niño ahora ya nunca va a poder ser hijo de Dios porque ya está bautizado. Bueno, el niño no tiene problema, el niño no sabe absolutamente nada. Pero si sabes distinguir entre los dos pactos, ¿por qué? Porque Israel recibe uno de esos dos pactos, entra en vigencia uno, no los dos. Los dos son dados, Ok, pero uno es cronológico desde ese momento mira, y el mira, otro es básicamente para el te hago una futuro, pregunta, ¿no? Adolfo, te hago una pregunta y tú me contestas. Jesucristo no es el cumplimiento del pacto que Dios le hizo a Abraham. Jesucristo es el cumplimiento de profecías. Jesucristo Jesucristo es es el cumplimiento del el que pacto con que su Dios le hizo a Abraham, sangre, ¿sí o no? ¿cómo? ¿Es Jesucristo el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham? Es Jesucristo el cumplimiento, esa simiente en la que serían bendecidas todas las naciones, sí. Pues entonces es un solo pacto, porque es el No, mismo pacto de Abraham. no, Es el mismo porque, pacto de Abraham, porque es el cumplimiento no, de mi la promesa hermano, que Dios le hizo a mira, Abraham. escucha, ¿De qué pacto estamos hablando? ¿Del pacto que Dios hizo con Abraham? leamos entonces Vamos. Génesis 17, Y entre 14. medio de Abraham, escúchame, y entre medio de Abraham, de Yeshua, entre medio de Yeshua y Abraham, está el pueblo de Israel. Estamos hablando de un mismo pacto. Es así de Escucha, sencillo. ok, te voy a dar mi respuesta, a ver qué te parece. En en todas las promesas que fueron dadas a Abraham, Dios le dice, en ti y en tu simiente serán benditas las naciones. ¿Sí? Si me decís que nosotros somos salvados por Abraham, tendrías un problema, porque nosotros somos salvos por fe en la simiente de Abraham, que es del Mesías. Abraham tuvo fe, por eso es que en él serían benditas todas las naciones por la fe. No que Abraham te vaya a salvar a ti, sino por tener una fe como la de Abraham en el Mesías, nosotros somos salvos. Ok, pues mira Entonces, cómo. te explico. Okay, termina, dale. Te explico. Entonces, Jesucristo cumple con ese pacto porque ese es el nuevo pacto. Pero no es el pacto de la circuncisión porque el pacto de la circuncisión en ninguna parte te dice que en Abraham o en la simiente, sino que te tenés que circuncidar la carne para ser parte del pueblo o para que no te corten del pueblo. ¿Se entiende? Entonces, la circuncisión tiene un condicionante absoluto, mientras que las promesas es por la fe de Abraham y por la simiente. Eso es gracia, no es la circuncisión. Cristo cumple con uno de esos, cumple con ese pacto y elimina el otro, porque no pueden subsistir los dos pactos al mismo tiempo. Ellos convergen dentro de la cronología bíblica,
porque se va anunciando el pacto desde Génesis 3:15. Pero el pacto que estaba en vigencia desde Abraham, desde la circuncisión, entra en vigencia el pacto, pasa por Isaac, pasa por Jacob, pasa por Israel, etcétera, etcétera. Ese pacto está en vigencia. Mientras que el otro es hasta Cristo, por eso dice, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque cuando se le promete a Abraham, no se le da ninguna sangre. La Ahí no hay nada de la pre- sangre por el pacto. la pregunta es la siguiente. Fíjate que el apóstol Pablo dice que Abraham es padre tanto de los que no están circuncidados como de los que están circuncidados. Sí, Y se le llama el padre de la fe. sí. Por lo tanto, Abraham tiene que ver muchísimo. No que seamos salvos por él, pero fue el medio o la simiente que el Eterno utilizó. Porque si vamos a seguir hacia atrás, vamos a llegar hasta los tres hijos de Noé, Shem, Jafet y el otro Cam, ¿verdad? Sí. De esas tres personas, el Eterno vuelve a llenar la tierra. Pero de esas tres simientes, el Eterno coge una, la de Shem. Y de la simiente Estoy de de Shem acuerdo. sale Y eso es Abraham. gracia también, de hecho. Y de Shem, si vas atrás, ¿a dónde vas a llegar? A la promesa de Génesis 3:15. Sí, So, desde Génesis 3:15 sí. hasta Yeshua, estamos hablando de un solo pacto. No. De un solo pacto de redención, desde Génesis hasta el Calvario. Un solo pacto. Eso es Biblia. Entonces, ¿por qué no estás circuncidado, hermano? Es que, otra vez, Estamos circuncidados. Te estoy diciendo que yo estoy circuncidado. Cuando yo me en la bauticé en las carne, aguas, cuando jamás el pacto te dice que te circuncides la mente. Lo que el no pacto, es la lo que mente, el pacto de Génesis 17, no es la mente, es en el espíritu. lo que, sí, pero es que el pacto no dice eso. Cuando uno nace de nuevo y se bautiza, el bautismo en agua es la nueva manera de manifestar la circuncisión del corazón, que tiene preeminencia a la circuncisión de la carne. Porque toda persona que esté circuncidada, si no está circuncidada del corazón, no tiene nada que ver. Todo está muy romántico y así es. No es romántico. De hecho, sí es cierto que la circuncisión absoluta y verdadera es la circuncisión de Cristo. Ahora Eso sí es cierto, pero te voy a decir algo más. Bueno, termino con esto antes que se me olvide. Si Abraham es el padre de la fe, tanto de los que son incircuncisos como circuncisos, Sí, y tenemos a Abraham como ejemplo, entonces, por ejemplo, si antes de yo partir de esta tierra, el Eterno me da convicción de que yo me tengo que circuncidar, pues entonces yo puedo hacerlo. ¿Por qué razón? Porque tengo a Abraham como ejemplo de que se circuncidó a los 99 años y Dios le dio un lapso de tiempo de 24 años para cumplir con ese precepto. a ver, Eso no hay problema. escucha primero qué es lo que dice la cita. Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Eso es lo que me dijiste. El texto, así como Pablo realmente a menudo nos sorprende, el texto se podría entender que la circuncisión es la confirmación de un corazón circuncidado, ¿verdad? Se podría entender de esa manera. Sí. Ok, pero el problema es que te dice la razón. O sea, es Abraham el que cumple esta razón y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Está hablando de gente no circuncidada.
No te está hablando de gente circuncidada en general, sino de los no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia la fe. ¿Sí? Y padre de la circuncisión para que no solamente, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Es una doble vía. Él es padre, hay una razón. O sea, no es que el texto realmente te diga que tenés que circuncidarte después de haber circuncidado tu corazón, no a mano. ¿Por qué razón? Porque eso se llama sacrilegio. Y te voy a hacer una pregunta más. O les voy a hacer una pregunta a todos, a ver quién la responde. El que no lo sepa, dígame no. ¿Cuál es la señal del pacto? Con la señal del pacto de Moisés. ¿Cuál es la señal? El que lo sepa puede decirme. Bueno, hay algún texto en la Biblia que dice que es el Shabbat. El Shabbat no es señal del pacto. Bueno, hay un texto que dice que Dios le dio el Shabbat al pueblo de Israel como señal. ¿Qué Pero tú quieres que señal yo del diga? pacto, señal del pacto o señal del pueblo. Señal entre el pueblo de Dios y él. Eso no es señal del pacto, es señal del pueblo. Ok. Ok. Que otra persona contesta entonces. Ahora, ¿cuál es la señal o cuál es la señal del pacto con Moisés, por ejemplo? Porque tiene que existir una señal, ¿no? Para mí, yo creo que cada pacto tiene una señal. ¿Cuál es la señal del pacto con Moisés? Y de hecho estamos de acuerdo que el pacto con Moisés inicia en Abraham. En eso vamos a estar de acuerdo. Uf, Daniel parece que tiene problemas de internet. Muy bien. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Shalom, Hola. bendiciones. Sí me ¿Sí, escucho. sí te escuchas? ¿Cuál es la señal del pacto de Moisés, mi Perfecto. hermano Cristian? La circuncisión. Pues fíjate que señal del pacto de Moisés sí me tiene pensando porque, bueno, yo no he leído algo que diga señal del pacto de Moisés, pero pues para eso estoy aquí, para aprender. A ver si Mira, yo te aseguro, si me puedes ayudar yo a te saber. aseguro que todos aprendemos y de todos. Aquí Por no. lo menos yo no busqué aquí y solamente me aparecen las dos señales. Bueno, La que Dios hizo con Noé, sabemos que es el arco iris. La que Dios hizo con Abraham fue la circuncisión. Y en el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento podríamos decir que es el bautismo, que fue la que Yeshua mandó a hacer. a ver, empecemos entonces, pero empecemos por Abraham, porque tenemos que empezar por ahí. Recordemos que el pacto de Moisés viene desde Abraham. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? El pacto del Sinaí, el pacto con Israel, viene desde Abraham. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, porque vuelvo y te digo, como te dije desde el principio, si ponemos a Abraham en una esquina y a Yeshua en el cumplimiento, el pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí está en el medio, por decirlo así. Pero seamos concisos. Uno de los pactos de Abraham, o el único pacto en el caso de ustedes, empieza con Abraham el pacto de Moisés, porque si es un solo pacto, es el mismo. Pasa por Moisés, pasa por el pueblo, pasa por todo el mundo, sigue en el Nuevo Testamento y seguimos hoy en ese pacto, según ustedes. Hablemos así, uno de los pactos de Abraham pasa por Moisés, ¿es lo mismo? ¿Es el mismo pacto? Sí, Ok. Sí, sí. es parte del pacto de Abraham. Ahora bien, ¿por qué algunos le llaman Berit Milá a la circuncisión? Eso no aparece en las escrituras. Sí aparece. No. El pacto, el Brit Milá, la palabra Brit Milá como frase no está en las escrituras. Junta no, pero sí dice que es un pacto. La circuncisión es un pacto. Para eso es lo que te estoy diciendo. No, pero El- bueno, la Brit leámoslo Milá,
La Brit Leamos Milá, entonces. como dice el judaísmo, como Brit Milá, en la Torá no aparece. ¿Pero qué Aparece significa Brit Milá? Bueno, ahí yo creo que voy a discrepar, porque para mí la circuncisión no es un pacto, sino la señal del pacto. Ahí es donde se equivocan los dos. La circuncisión es una señal del pacto, no es el pacto en sí. ¿Por qué Pablo le llama pacto? Bueno, si Pablo le llamó pacto, entonces se equivocó. ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es el texto? ¿Cuál texto? Donde el apóstol Pablo hable de la circuncisión como un pacto. Ahorita te lo doy, mi hermano. Veamos ese texto entonces. Es que si Pablo se equivocó, estamos fritos. O sea, para empezar, pues. Bueno, pero Pablo es humano, igual que todos nosotros, se puede equivocar. Sí, Claro que Pablo sí. era muy humano y también Abraham y también Moisés, pero Exacto, cuidado. todos los humanos se equivocaron. Hechos 7:8. Hechos 7:8. Se lo leo si quieren. ¿Hebreos qué? Hebreos 7, Hechos 7:8 O Hechos. y léelo. No, o ponlo ahí en la pizarra si quieres. Hechos 7:8 dice lo siguiente. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Ok, te explico eso. Sencillamente, la circuncisión es el símbolo con el cual se puede asociar el pacto, pero no es el pacto en sí. No. Igual que yo podría decir que Dios le dio el pacto del arco iris o de su arco a Está Noé. reinterpretando, mi querido Anthony. Es lo mismo que hace Pablo, es lo mismo que está haciendo Pablo, es lo mismo que está haciendo Pablo. El pacto no era el arco iris, el arco iris era la señal de que Dios había hecho pacto con Noé. Santo Cristo. Lee Génesis 17:10. Vamos a Génesis 17:10. Hagan la tarea, mis hermanos queridos, amados. Los amo a todos, ustedes lo saben, pero hagamos la tarea. Solo yo me mato haciendo la tarea, que el Señor me ayude, porque... por favor, Léete Génesis 17:10. ¿Lo tiene Cristian? Léelo. No creo que no, en tu Biblia no está Génesis 17:10, mi hermano. Sí, estaba en Hechos y soy lento aquí buscando en la Biblia. Pero Génesis está al principio de la Biblia, mi querido. O sea, es fácil, no te estoy pidiendo ajeo. Mira, te lo voy a leer. Dice, este será mi pacto que ¿Cuál? guardarán entre yo y ustedes, tu Ajá. descendencia y después de ti. Todo varón será circuncidado. ¿Cuál es el pacto? La circuncisión es la señal, el pacto. Te voy a decir cuál era el pacto. El pacto Yo te era voy a que decir cuál es el pacto y cuál es la señal. no, pero el pacto era el siguiente, que Dios iba a engrandecer a Abraham, que de No. Abraham iba a salir una nación y que a través Lee de esa el nación texto, las hermano naciones querido. iban a ser bendecidas. Amado, Ese es el pacto lee y el la texto. circuncisión es la señal de ese pacto. Eso es Lee lo el correcto. texto. Solo te estoy pidiendo que lo leas. ¿O lo leo yo? Me gustaría comentar algo. Lo que pasa es de que cuando nosotros vamos aquí a Génesis 17, nosotros debemos comenzar a leerlo desde el principio. Por ejemplo, cuando vemos en el versículo, vamos a leerlo desde el 3, porque dice así: y Abraham cayó sobre su rostro y Elohim le habló diciendo, versículo 4, este es mi pacto. Aquí hace mención de cuál es el pacto y dice, este es mi pacto contigo. ¿Cuál es el pacto que va a hacer con Abraham? Y aquí es donde comienza nombrando el pacto. Dice, serás padre de una multitud de pueblos y no se llamará más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Te haré fecundo en gran manera, haré naciones de ti y de ti saldrán reyes. Dice, establezco mi pacto entre yo y tú y tu descendencia después de ti, en sus generaciones como pacto eterno para ser Elohim para ti y para tu descendencia después de ti. Hasta aquí nosotros podemos ver que el pacto consiste en que Abraham va a ser padre de una multitud de pueblos y que a través de... No es eso lo que está diciendo referente a lo que ustedes piensan. Ese es un pacto, sí,
pero no es el de la circuncisión. Pero es que Es ese muy claro no el texto. Miren, escuchen esto. Lo es un vamos a leer solo otra vez. pacto, Adolfo, es un solo pacto. Lo que Otra vez, Cristian leámoslo. leyó Solo es les el pido que lo pacto. leamos. Y Solo les la pido. circuncisión es como la firma final para... Eso es tu opinión, mi hermano. No, no Pero es mi veamos qué opinión, dice el es lo que texto. dice las escrituras. Pero dame tiempo para leerlo. Escucha. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón. ¿Por qué creen que Pablo le llamó pacto a la circuncisión? Porque el pacto es la circuncisión. Y si nos vamos a ver luego a Gálatas 5, de hecho Pablo habla muy enfáticamente respecto a la circuncisión, de que no es algo que debamos de hacer hoy, no es el pacto de la promesa, sino el pacto de obras. Mira, Adolfo, Ahora sí, bien, espérate, sí, adelante, más espérate, adelante mira. dice. Estás obviando lo que Cristian leyó anteriormente al No, no versículo lo estoy 10. obviando. Yo le estoy Sí, lo estás obviando. explicando que esto, escuchen, esto hasta aquí es la finalización, por decirlo así, del otro pacto. Y luego de aquí para acá es otro pacto. Es lo que yo no estoy obviando nada. Miren, vayan a Amigo, leer los 5 capítulos entonces. Dios hizo un solo pacto con Abraham y ese pacto tenía 3 cláusulas distintas. Por Dios. Estaba la Y cláusula ahora, pero personal, por eso, la Anthony, cláusula nacional y la cláusula universal. Pero es un no, solo esa es tu pacto. interpretación. Anthony, me estás diciendo entonces que literalmente estás abrogando ese pacto porque no te has circuncidado. El pacto dice que te tenés que circuncidar. Claramente lo dice acá y no lo podés negar. O estás en este pacto o estás en el otro. Pero como no te has circuncidado, este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. El que no se circuncide, mira lo que dice acá, debe ser circuncidado, todo nacido en tu casa, el comprado por dinero, y estarán mi pacto otra vez, escucha, estará mi pacto, miren, es claro, en vuestra carne. ¿Qué es lo que está en la carne de esta gente, mis queridos? A ver, díganme. Dime. La señal. No. La señal Dice que el pacto está en la carne. ¿Qué está en la carne? ¿Qué es lo que está en la carne? ¿Qué es eso que se quita de la carne y que ya queda ahí marcado? Bueno, ¿Qué es? será la cicatriz. Pero el versículo 11 nos dice que es la señal. Eso también, ahí vamos a pasar. Aquí dice que es señal. El versículo 11. Aquí es señal, acá dice que es pacto y acá dice... Señal del pacto en el versículo 11. Sí, yo te entiendo eso y lo vamos a ver, no hay problema. No hay problema. Pero aquí dice, y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto olam, por berito olam. Berito olam, ustedes lo entienden, ustedes son raíces hebreas, ustedes entienden eso. Pacto en vuestra carne. ¿Qué es lo que está en la carne? La circuncisión. Y ese es el pacto, porque está en la carne. Muy claramente acá dice que el pacto está en la carne. Por eso Pablo le llama pacto a la circuncisión. O sea que Pablo no estaba equivocado, yo tampoco. Porque el texto lo dice. Claro. Nada más que una corrección, no es Pablo, creo que en ese texto es Esteban quien lo dice. Romanos 4:11 lo dice. ¿Estamos de acuerdo? En Romanos. Romanos Bueno. 4:11. Romanos 4. Romanos 4. No, perdóname. ¿Qué dije? Hechos 7. Es Hechos, mis hermanos. La señal está en otro lado. Es Hechos. Sí, es que en Hechos me aparece como título el discurso de Esteban. Perdóname. Sí, tenés razón, tenés razón.
Lo dice Hechos, es palabra de Dios igual. Perdón, lo que pasa es que en Romanos 4:11 tenemos que Pablo le dice señal a la circuncisión. Mira, Adolfo, te voy a dar mi último aporte para que podamos entender esto. A ver. Si creemos lo que tú dices, que el pacto está en la circuncisión, Es la circuncisión. entonces eso implicaría, que era lo que creían los fariseos, escucha bien, eso implicaría que para pertenecer al pacto de Abraham o ser parte del pacto de Abraham, como tú dices, entonces la circuncisión sería requerida. Sí. Pero eso si fuera un solo pacto, pero ya te dije que son dos. Pero eso es lo que el apóstol Pablo explica, y por eso es que el apóstol Pablo se opone a que la circuncisión sea obligatoria para la salvación. ¿Por qué razón? Porque antes de Jesucristo, el gentil que se circuncidaba pasaba a ser parte del pueblo de Israel como judío y se convertía en un prosélito. Al venir Yeshua no nos viene a convertir a nosotros en prosélitos a través de la circuncisión. No sé. Tendrías que reformular entonces tu teoría porque tenés razón ahora, en casi todo lo que estás diciendo, pero entonces tienen que ser dos pactos para que eso no pase. A lo que te quiero decir es que yo no tenía, si yo necesito la circuncisión para pertenecer al pueblo de Dios, pues había un método que es convertirte en un prosélito al judaísmo a través de la circuncisión en la carne, sí, sin la necesidad de que Yeshua muriera en la cruz. Sí. Entonces hay conflicto ahí. No, no hay conflicto. Claro que sí. Escúchame. Escuchen bien, escuchen bien. Escuchen bien o vayan a hacer una tesis y me la traen y la revisamos de versículo en versículo. Porque si no han hecho un ensayo, una tesis, yo sé que con textos puramente aislados van a llegar a esa conclusión. Si la palabra del Señor acá me está diciendo que es un berit en la carne, que de hecho, si van ustedes a buscar al hebreo, dice berit ahí no dice otra cosa. Entonces, ¿para qué estamos discutiendo el tema? Pero si entonces la circuncisión es un pacto, no puede ser el pacto del Mesías. No puede ser porque entonces tiene razón Anthony. Hay que circuncidarse para ser parte del pueblo y hay que circuncidarse o hay que permanecer circuncidado para poder estar dentro del pueblo. Pero tú mismo me dijiste ahorita que Jesucristo es el cumplimiento del pacto de Abraham. Pero no de, o sea, a ver, cuando hablamos de cumplimiento, estamos hablando en dos vías. Primero, el cumplimiento de este pacto tiene que ser con la entrada en vigor del otro. Cuando hablamos de cumplimiento, hablemos de finalización del pacto. Ahora, si me estás hablando de cumplir todo esto, Cristo cumple con el pacto, no de la circuncisión, sino el otro pacto de Abraham, el que se le dio durante 24 años. No, tú todavía tienes en la mente que Dios hizo dos pactos con Abraham. Dios nunca hizo dos pactos con Abraham. Entonces anda a circuncidate. Fue un solo pacto. Anda a circuncidate entonces. Y entras al pueblo sin el Mesías. Anda a hacerlo. No tenés otra opción. ¿Sí? Porque tú no sabes tenés que otra opción. O sí, dame la opción que tenés. Te doy la opción. Tú sabes que la palabra bit, pacto perpetuo, la palabra perpetuo, aquí no está diciendo eterno. Es la palabra olam. Y hay una diferencia entre la palabra eterno y la palabra perpetuo. No, es la palabra olam. Es la misma palabra olam. Es la misma. Bueno. Anda a leerlo al hebreo. Pacto eterno no es lo mismo que perpetuo. Hay una diferencia. En español no es lo mismo, pero la palabra es eterno olam. La palabra es la palabra hebrea olam. Anda a leerlo. La cuestión es que ese era el problema que había en el Nuevo Testamento, en el concilio. No, respóndeme algo. Sé sincero, Anthony. Ajá.
Anda, circuncidate y entras al pueblo, ser parte del pueblo sin No, el Mesías. Anda, no, circuncidate. porque es el Mesías el que me da entrada al pacto. Entonces no es el pacto, Es el Mesías que me da entrada al pacto de Abraham, pero claro no que con sí. este pacto. Con este pacto no te puede dar entrada porque el pacto es que te circuncides. Por eso es que en su genealogía, la genealogía empieza hijo de Abraham. Eso no es el tema, Anthony. Yo te entiendo la Por lo genealogía, tanto, yo sé si, que si, si sí, sí. creemos en el Mesías, ya estamos en el pacto de Abraham. En Porque uno de los pactos sí, no en este. Yeshua dijo que a En través de el Yeshua serán benditas todas las naciones de la tierra. exacto. No por la Ese circuncisión, es ¿verdad? exactamente. Eso es lo que yo estoy Exactamente. diciendo. Pero es un Entonces solo no es este pacto. el pacto, ¿verdad? No, es un solo pacto. Otra vez, no. No, 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 no. Vayan a hacerla. Mira, No mira, tiene mi querido ningún, Anthony. no tiene Hagamos algo, ningún hagamos, texto no, que diga que hagamos son algo. dos pactos. Hagamos algo. Hagamos algo. Te voy a dar una semana o 15 días. Hace un ensayo del tema y lo traes aquí y lo presentas. Y me demostrás que este pacto de la circuncisión es en el que estamos hoy en día. Entonces, si es como tú dices, entonces Abraham cumplió con ese pacto cuando tenía 99 años. Abraham tuvo que cumplir, como lo dice muy claramente la palabra, tuvo Entró que en ese cumplir, pacto cuando tenía 99. sí, él tuvo que cumplir con ese pacto, tener el pacto en su carne para poder ser padre de todos. Ahí te da la razón, hay una razón, Ok, está razonado el y por qué. qué edad tenía Abraham cuando Dios le mandó a sacrificar los animales? Y le dijo, coge estos animales y pártelos por la mitad porque yo voy a pactar contigo. En Génesis capítulo 17, ¿qué edad tenía Abraham cuando hizo eso? Pon el texto, ¿cuál es? Génesis 17, ¿17 qué? todo el capítulo. ¿Pero qué versículo? Déjame buscarlo, espérate. Porque es un solo pacto. Otra vez, repetir que es un solo pacto no lo Es un solo convierte. pacto, mira. Yo puedo decir que soy Superman, pero ¿Dónde es que, yo dónde? puedo repetir que soy. A ver, Mariano, repetí 1000 veces que sos Batman. A ver si se te, a ver si se te ¿Estoy concede. ya? A ver si se te concede. ¿Pero estoy con ustedes o todavía no me diste entrada? No, sí, ya, obvio. No, no sé. Bueno, tal vez te miras muy pequeño, pero sí estás aquí, obvio. Hace rato que Ah, está bien, porque tengo celular, claro. estás hace rato acá en el programa. Bueno, yo los quiero dejar pensando Sí, igual, sí. mis hermanos. Vayan a hacer la tarea y la traen acá. Quiero ver eso. A cualquier raíces hebreas, cualquiera, que me traiga la tarea Adolfo, hecha aquí. Y listo. te hago una pregunta, Adolfo, ¿puede ser? Aprendemos todos y de eso se trata, ¿no? ¿Dónde es que? Espérate. Pero yo te quiero hacer una Dime. pregunta. ¿Cuál fue el motivo de la circuncisión? El motivo de la circuncisión. Claro. ¿Por qué la circuncisión o por qué no cortarse las uñas o por qué no raparse la cabeza? ¿Por qué la circuncisión? ¿Cuál? Mira, la circuncisión es un pacto y es una señal a la vez. Perdón. Empecemos por ahí, porque son temas complejos. A mí no me gusta dejar por encima, ni destruir personas, ni te refuté, ni pacatazo, ni todas esas estupideces de los estúpidos. No me gusta eso. Sí, que quede muy claro, son estupideces de gente que debería estar sirviendo a Dios y no lo hace. Hoy estuve en un programa explicando el Shabbat y me sacaron. No quisieron oír. Y se lo estaba explicando de pe a pa y no quisieron. Lamentablemente no recuperé el programa porque es en TikTok y no lo grabaron y pues ya no hay nada, ¿no? Se quedó. Pero bueno, empecemos por ahí. ¿Cuál es la señal del pacto, de la circuncisión? Claro, la circuncisión es una señal que uno está dentro del pacto, ¿verdad? No, el pacto de la circuncisión. Que es una No, señal. sí, pero sí.
pero el pacto en sí mismo es la circuncisión. Pero resulta que, resulta que en Génesis 17:10 al 14 dice, este es mi pacto en vuestra carne. En la carne está la circuncisión, pero después Sí, dice, y será señal del pacto en vuestra carne. claro. Ok. Y luego Pablo le dice señal al pacto. Y luego Esteban le dice pacto al pacto. Y nos complican Ahora, la vida. Pero, mira, escuchen. No, si no nos atropellamos, no se escucha bien. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Alguien sabe aquí cuál es la señal de ese pacto? O la señal del pacto de Moisés. ¿Cuál es la señal? Dígame cuál es la señal del pacto de Moisés. No. los 10 mandamientos, ¿Dónde dice ¿cómo que que son los no? 10 mandamientos? ¿Qué? Deuteronomio 10, a ver, búscame, Deuteronomio 4:10 o 10:4. No recuerdo exactamente. Las 10 palabras del pacto, dice. De hecho, el arca de Las la tablas alianza del que pacto. tiene No, adentro. estamos hablando de una señal, una señal. Las tablas del pacto tienen otra explicación también, obviamente, porque son las tablas del pacto, ¿no? Y eso, obviamente, tiene una explicación lógica, pero me refiero a la señal del pacto. ¿Cuál es? No me doy cuenta de lo que me estás preguntando. Bueno, es complejo, yo lo sé. Yo lo sé porque cuando estaba haciendo el ensayo, yo dije, pero ¿cómo así? Pablo le llama señal. En otro texto dice que es pacto. El Antiguo Testamento le dice pacto y le dice señal. ¿De qué se trata esto? El tema es que todos los pactos, o bueno, depende qué pacto sea, ¿no? Pero algunos pactos tienen señal de sangre. Y entonces dije, cómo es que la circuncisión puede ser pacto y puede ser señal a la vez? ¿Cómo pasa esto? ¿Qué sucede? Me puse a analizarlo, pidiéndole a Dios en oración, porque tampoco soy muy listo que digamos, es Dios el que actúa, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede cuando se hace la circuncisión? En el momento en que se hace, la circuncisión, miren, para que nos entendamos, rácate. ¿Qué pasa en ese momento? Y se corta el prepucio y hay derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre humana. Claro. La sangre humana del corte del prepucio es la señal de ese pacto que queda en la carne, de lo que queda. Lo que queda es el pacto. Lo que se fue y lo que salió de sangre es la señal del pacto. Entonces, este pacto tiene una señal de sangre. Luego de eso, vemos que el otro pacto, el del Mesías, tiene sangre. No podemos unir la sangre del prepucio con la sangre del Mesías porque sería diluir la sangre del Mesías. Por eso es que el pacto del Mesías no es la circuncisión. Por eso es que Abraham recibió 2 pactos. Por eso es que el primer pacto no tenía sangre, no tenía condicionante, no tenía nada. ¿Se entiende?